I+D aplicada desde la idea a la formulación. Por acá también aprovechar la instancia, ¿cierto? Como ya les comentaba, hay una invitación extendida a la red Innova Sur Sur. Esa es una de las últimas fotos donde nos logramos juntar gran parte del equipo a trabajar en conjunto buenas prácticas. El año pasado hicimos una convocatoria conjunta que esperamos este año también se pueda repetir. Así que felices también de poder ir compartiendo esta experiencia. Esto es para que lo tengan después, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos en la Dirección de Innovación? ¿Cuál es nuestro mandato? ¿Con qué políticas nos relacionamos? Etcétera, a modo de que vayan conociendo a veces todo este organigrama institucional que a veces es muy pesado, pero que sí también existe y con el propósito para que los investigadores y académicos se puedan dirigir y se puedan apoyar en todas estas unidades. Perdona, estoy medio resfriada. Y a mí siempre me gusta empezar con poder tener definiciones en común, porque si bien muchas veces hablamos de investigación y desarrollo, investigación aplicada, etcétera, es qué entendemos cuando hablamos de esto. ¿Cuáles son los conceptos consensuados a nivel internacional, que es el marco paraguas sobre el que nosotros vamos a comenzar a trabajar? ¿Ya? Y esta definición de I+D solamente, partamos por lo básico, viene del manual de Oslo, que es una actualización un poquito del manual de Frascati del año 2018, donde dice que la investigación y el desarrollo experimental comprenden el trabajo creativo y sistemático realizado para aumentar el acervo de conocimientos. Incluye el conocimiento de la humanidad, la cultura y la sociedad, y también para idear nuevas aplicaciones de los conocimientos disponibles. Ya tenemos algo distintivo y que también muchas veces es un sesgo, que la investigación y desarrollo experimental solamente es para nuevas tecnologías desde la perspectiva ingenieril, desde la perspectiva de las ciencias más puras y duras, pero hay un espacio muy grande y es muy interesante cómo podemos trabajar desde las ciencias sociales para poder desarrollar investigación y desarrollo experimental más del ámbito aplicado. Como también vamos haciendo este paralelismo, ¿cierto?, con los propósitos entre lo que es el famoso llamado ciencia básica, ¿cierto?, que a veces hay ciertas tensiones de para qué se usa cada cosa, si es necesario uno, que no necesitamos más de la otra, etcétera. Pero la verdad es que lo que se necesita es hacer buena ciencia, porque una buena ciencia, ya sea básica o aplicada, va a permitir lograr los objetivos que se estimen pertinentes y va a permitir generar impacto en los distintos ámbitos que estas ramas van a aplicar, ¿cierto? Así que no me voy a detener mayormente, pero en la investigación básica, nuevo conocimiento y expandir sin un propósito en particular. En cambio, la investigación aplicada para una resolución de un problema particular a partir de soluciones, ¿ya? Y eso lo vamos a ir tocando en la parte de esta charla. Otra definición también que me gusta recordar es la definición de innovación, donde la innovación es un objeto nuevo o mejorado, que puede ser un producto, un proceso, una combinación de ambos, que difiere significativamente de los productos o procesos previos que existen en una unidad institucional o que existen en el mercado, ¿cierto? Y que ha sido puesto a disposición de potenciales personas usuarias como producto o implementado en una unidad institucional como proceso. O sea, la innovación da un salto más allá al desarrollo de la aplicación, sino que tiene que ver con la mirada de a dónde lo van a usar, para qué y cómo llego con ese producto o proceso o mi idea o el desarrollo que yo hago, efectivamente al para quién. Y la definición de innovación o el concepto de innovación ha ido variando en el tiempo. Todavía, ¿cierto? La versión 1.0 de innovación siempre la teníamos en mente como orientada a la ciencia y la tecnología,
donde es productos, procesos tecnológicos, ingenieriles, ¿cierto? Métricas, etcétera. Después empezamos a hablar de una innovación orientada al mercado, que es una innovación ya empezar a mirar como hacia afuera, no necesariamente tecnológica, donde empieza a haber innovación en técnicas sobre cómo comercializo, cómo desarrollo el marketing, cómo me diferencio de lo que ya existe teniendo el mismo producto, pero no sé, por dar un ejemplo, una Coca-Cola o una Pepsi, ambas son bebidas, pero ambas tuvieron innovaciones en sus procesos de marketing que les permitieron posicionar en uno u otro país. Pepsi es de Estados Unidos, Coca-Cola es acá en Chile. Por si acaso, si no sabían, es mayor el consumo de Coca-Cola acá en Chile que de Pepsi, y en Estados Unidos es más de Pepsi que de Coca-Cola. Y la versión 3.0, que es la que a mí al menos más me agrada, es lo que estaba llamado a hablar sobre la innovación centrada en las personas, donde son las personas las que innovan, no solamente como a nivel de empresas o administración pública, sino que al yo insertar una innovación, estoy haciendo también un cambio en cómo esas personas interactúan y cómo esas personas hacen más eficiente, menos eficiente su trabajo, o tienen más confort en su casa, o tienen nuevas herramientas para educarse, ¿cierto? Sino que hay un impacto de esa innovación que genera cambios en lo económico y social. ¿Para qué? En general, el objetivo es hacer frente a los retos futuros. Entonces, con esta evolución de los términos de innovación también quiero recalcar que la innovación no es algo estático, que son definiciones que cada persona o institución van tomando, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, podemos hacer la comparativa, ¿cierto?, entre estas tres instituciones públicas, la UFRO, la Universidad de Magallanes, la Universidad de los Lagos, donde cada uno de nosotros tiene una definición distinta de innovación y tiene acentos diferentes, ¿ya? En el caso de la UFRO, que es la que donde estamos, ¿cierto? Y vamos a hacer un poquito más de hincapié, es creación e implantación. No es solamente crear, sino que efectivamente llego y hago, ¿cierto? Implanto un cambio significativo en prototipos, procesos o bien servicios. ¿Para qué? Para que impacten en el entorno. O sea, yo puedo tener patentes, puedo generar desarrollos, puedo generar muy buenos proyectos internos en la universidad, pero si yo quiero innovar, tengo que salir, ¿cierto? Tengo que comunicarme bidireccionalmente con este entorno. La palabra bidireccional, ¿cierto? Ya está más o menos de moda, la estamos escuchando más. Y la innovación, sí o sí, es bidireccional. A mi juicio, siempre me pueden cuestionar porque también eh, bienvenido a estas discusiones más filosóficas sobre cómo entendemos las cosas, ¿cierto? Y ahí también podemos revisar, por ejemplo, para la UMAC hay un desarrollo territorial en particular, ellos hablan de la transferencia tecnológica, ¿cierto? O sea, es cómo la innovación también eh, está mandatada a que ocurra ese proceso, de que alguien la pueda apropiarse y usarse, ¿cierto? Y la ULAGOS también habla también de su rol en la región mediante colaboración con la comunidad e integrar ese conocimiento científico y tecnológico. Ya no es solamente cosas, productos, procesos, materiales, nuevas tecnologías, sino que también es cómo transformamos, ¿cierto?, con estas nuevas formas de ver, o este acervo de conocimiento de la academia que es muy importante y que tenga pertinencia territorial. Entonces, preguntas que les dejo ahí para que vayan reflexionando. ¿Es una patente considerada una innovación en sí misma? Hacer I+D implica hacer innovación. Y también una pregunta para ustedes mismos. ¿Dónde me gustaría que mi proyecto llegara? ¿Ya? Si yo ya me empiezo a meter en este track de la I+D, a escuchar cosas de innovación y tengo que formular un FONDEF, o estoy en un BIU, o estoy en un FIA, Fondo para la Innovación Agraria, ¿cierto? ¿Dónde quiero llegar? ¿Quiero simplemente el check de postular el proyecto, ejecutar y que me sume para mi carrera académica? ¿O de verdad quiero poder hacer innovación tal como las definiciones que vimos lo mandatan? Y para eso
es que la idea de esta charla es darle como ese camino, o al menos visualizar ese camino de cómo poder generar innovación e impacto real en los desarrollos que ustedes hagan. Entonces, todo proyecto, ¿cierto? Ya sea que queramos hacer innovación, ya sea que también queramos hacer un proyecto de investigación básica, ¿cierto? Todo parte de un problema que están en todas partes, ¿cierto? En este momento, como humanidad, estamos sometidos a problemas y desafíos complejos, a una revolución digital, ¿cierto? Donde se viene la inteligencia digital, que es un nuevo concepto que aprendí el día de ayer, que está agrupando todo, ¿cierto? Y donde tenemos que estudiarlos, entenderlos, adentrarnos para poder compartir, ¿cierto? O convertir este problema en una oportunidad de desarrollo y donde nosotros, a través de nuestras capacidades, articulación de capacidades con externos, podemos ir desarrollando soluciones. Entonces, ¿cómo vamos entendiendo y definiendo el problema? Es un proceso, ¿ya? Y la consigna es que traten de enamorarse del problema y no de la solución. Porque si ustedes tienen en mente, quiero desarrollar esto para esto, ya ahí hay un red flag, ¿cierto? Esas terminologías más juveniles. Hay un warning, ¿por qué? Porque ya me estoy enamorando de la solución y no estoy haciendo esta visión más completa del problema que me puede mover esa solución que tengo en mente o me la puede definir o me la puede mejorar. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las preguntas clave que van guiando este proceso de definición del problema? ¿Cuáles son las causas y consecuencias directas o indirectas? ¿Qué cosas favorecen este problema persista y perdura en el tiempo? ¿Por qué es vigente y relevante abordarlo? Estas tres preguntas ya es como del concepto en sí, ¿cierto? Y de a poquito nos vamos adentrando en, en mirar también a quiénes afecta este problema. ¿Quiénes son los actores clave que están en este entorno de impacto del problema? Porque si yo no soy capaz de entender a quiénes y cómo los afecta, muy difícilmente voy a poder llegar con una solución. Y ahí es cuando surge esta pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es el punto de dolor? ¿Cuál es esa necesidad o ese deseo o ese cambio que necesita abastecerse y a quién les afecta eso? ¿Ya? Y de ahí también, ¿cierto? También podemos hablar de oportunidad. Las oportunidades están dadas por las nuevas regulaciones, las nuevas políticas, las tecnologías emergentes, ¿cierto? Por distintas cosas que van suscitándose en nuestro quehacer y en el ambiente socioproductivo y que pueden generar puntos críticos de mejora. Aquí quiero hacer un hincapié en algo que está en rojito, ¿cierto? Los problemas no son una falta, carencia, ausencia, ni ningún sinónimo de ello. Nosotros nos toca ver muchos proyectos donde dicen es que no hay una plataforma para esto, es que no tenemos este sistema, es que no hay nada que haga esto, ¿cierto? Y es un error muy recurrente tratar de mostrar que los problemas se plantean como carencias o ausencias. Por ejemplo, cuando hablamos de falta en programas de educación para este tipo de ámbito, la falta de un sistema de gestión de calidad, la falta de policía en los territorios. Todas esas cosas son carencias, pero no son problemas como tal, ¿cierto? Puede ser que el sistema no sea suficiente, que los estándares de calidad no sean lo adecuado, que no estén bien asignadas los recursos policiales en aquellos lugares donde son más críticos, ¿cierto? El problema en ese caso, ¿cierto? Cuando estamos hablando que nos gusta ahora la delincuencia, ¿cierto? Bla, 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 ¿cierto? Estos altos índices de inseguridad en el barrio. ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo eso, cierto? Por el que se está atravesando en esa localidad, en esa población en particular. Entonces, no se puede decir simplemente que el problema es que no hay policía, ¿cierto? Hay condiciones por debajo que
son más significativas y que son la raíz del problema que van a generar lo otro, ¿ya? Ese es un ejemplo más o menos general, pero la idea es que no se queden con es que no hay, ¿ya? O falta. Vayan a buscar un poquito más profundo de cuál es la raíz de eso. En esa búsqueda, ¿cierto?, de la problema-oportunidad, el primer paso es lo que nosotros desde el lado de innovación llamamos la observación, donde vamos a encontrar oportunidades, problemas por resolver o necesidades de las personas, organizaciones productivas o sociales. Y ahí en ese proceso de observación implica que nosotros podamos aplicar creatividad y aperturar nuestra forma de ver el mundo para tratar de escuchar, ¿cierto? Y observar al otro y cuáles son sus dolores y problemas externos, desde el entendimiento de las personas y su contexto, o sea, la empatía. Aunque no lo crean, nosotros, pucha, yo estoy haciendo un proyecto tecnológico de un biofertilizante para la zona rural. Bueno, hay que hablar, hay que ver, hay que entender cómo esas personas que están en el campo y usan fertilizantes en el día a día, cuáles son sus formas de operar, cuáles son sus dolores mayores, cuáles son sus presupuestos a operar. Entonces, si queremos efectivamente llegar con eso e innovar en el mundo real, tenemos que también tener este proceso de apertura y creatividad hacia la empatía. Y de ahí, con esa apertura, ¿cierto? Donde yo recabo un montón de información muy distinta, más cualitativa, etcétera, ¿cierto? Puedo cerrarme y aplicar un pensamiento crítico y racional que permite acotar, que permite aterrizar y que permite racionalizar qué cosas y qué cosas no puedo resolver. ¿Qué está a mi alcance dentro de la idea que estoy desarrollando? ¿Qué cosas son demasiado ambiciosas? ¿Qué cosas son poco significativa o más o menos, ¿ya? Entonces, quiero que se queden con esa idea, ¿cierto? Que cada quien ve solo aquello que puede distinguir, que lo dijo Humberto Maturana, y que estos procesos de aplicación de creatividad y observación son necesarios para los procesos de innovación. Y si gustan, ¿cierto? Se pueden apoyar de estas herramientas que están llenas, ¿ya? En esta búsqueda puse, o sea, el Design Thinking es uno de los más antiguos, a mi juicio es el que más representa estos procesos, porque el desarrollo de una idea para innovación es un proceso iterativo y recurrente, en el que ustedes se van a ver involucrados para poder efectivamente llegar primero en esta primera etapa, en una idea que pueda postularse, ¿cierto? Y que a través del desarrollo de un proyecto o incluso ustedes mismos dentro de sus recursos en el laboratorio o con las mismas tesis de estudiantes o etcétera, puedan prototipar y testear de forma sencilla y rápida para poder ir iterando y avanzando. Y esta metodología, ¿cierto? Les invito a que puedan aplicarla, utilizarla, porque facilita la solución y desarrollo el diseño y desarrollo de soluciones. Como ya les había dicho, y voy a ser un poquito redundante, ¿cierto? Hay que conocer a los usuarios y al mercado, ¿cierto? Así como yo estoy estudiando un problema, cuáles son las raíces detrás, políticas, regulatorias, normativas, económicas, ¿cierto? También tengo que, en paralelo, conocer a quienes les pasa esto, ¿cierto? Y esto es esencial para entender el problema y desarrollar una buena solución. Y de ahí es importantísimo que ustedes puedan tener muy claro quiénes son las partes interesadas y que están afectando en todo este ámbito, lo que nosotros llamamos los stakeholders, ya sean los compradores, los usuarios, los masificadores, quienes tomadores de decisiones, y que estamos hablando de desarrollos para el mundo público, ¿cierto? Y poder entender cuáles son sus formas de operar, quiénes son, qué quieren y qué espacio tendrían ustedes con su idea de poder insertarse. ¿Ya? Pueden ser personas también y también podemos hablar de organizaciones, ministerios, municipios, gobiernos regionales,
tribunales, seremías, consejos regulatorios, etcétera, ¿ya? Y para eso pueden utilizar, ¿cierto?, herramientas que son también desde la innovación para poder ayudarles a identificar estos actores clave, que van a, por definición, son todas aquellas personas, grupos, organizaciones que pueden influir significativamente en el proyecto, ya sea de forma positiva o de forma negativa, y que de alguna manera pueden ser afectados por el resultado o tener interés en los resultados. Esta es una metodología, que se las dejo ahí también, no voy a entrar mucho en detalle, pero es una metodología para identificación de actores sociales clave. Nos olvidamos de eso, ¿cierto? Y sobre todo si estamos hablando de proyectos de carácter de innovación social o ahora todo lo que es el desarrollo de energías limpias, todo lo que es el desarrollo también de tecnologías digitales, ¿cierto? También necesitamos mirar a los actores sociales porque van a ser ellos en muchos de los casos, quienes van a tener un poder de decisión importante en dónde se van a instalar los proyectos, de qué forma, cómo son ellos para poder llegar, por ejemplo, con una planta de biogás, ¿cierto? O con una planta para el desarrollo de hidrógeno verde, ¿cierto? Tengo que igualmente considerar estas cosas. Les dejo la referencia para aquellos que les pueda interesar. ¿Por qué es necesario identificar los actores clave, ¿cierto? Ya sea para actores sociales o actores cualquiera, ¿cierto? Porque ellos les van a ayudar les van a permitir comprender el contexto y los intereses de ese objeto de estudio. También para desarrollar estrategias de cómo tengo que llegar a cada uno de esos actores. No es lo mismo llegar a una comunidad, ¿cierto? Que llegar a sentarse con una mesa directiva de una empresa, que llegar a sentarse a dialogar con un consejo regional, etcétera. Entonces, hay que idear estrategias para poder llevar mi idea a cada una de ellos, para minimizar los riesgos y conflictos, ¿cierto? Y para mejorar la toma de decisiones en el proceso de desarrollo de prototipos, ¿cierto? Que si yo miro cuáles son los actores, sus intereses, etcétera, puedo ir iterando y mejorando el desarrollo de la solución. Entonces, tenemos, ¿cierto?, el problema, cómo tenemos que estudiar, tenemos que mirar los actores clave, ¿cierto? Y adicionalmente, en ese estado y en esa búsqueda y entendimiento del problema, tengo que hacer esta revisión del estado del arte, que es el conocimiento más actualizado, ¿cierto?, con respecto al problema, y sobre el cual se ideará y desarrollará la solución. Entonces, ahí es una recopilación de información de cómo se ha enfrentado o se está enfrentando este problema oportunidad. Y muy importante es qué soluciones existen actualmente y cuáles serían los principales atributos diferenciadores sobre los que mi potencial idea de solución debería tener para tener un espacio de mejora o avance con respecto a lo que hay. ¿Cuáles son esas propiedades y que vamos a ver que se llaman ventajas competitivas que van a hacer más atractivo mi idea, mi prototipo, mi desarrollo con respecto a lo que hay? Y para eso, ¿cierto? Siempre es importante el tener un comparativo, ¿cierto? Para poder detectar los puntos débiles y fortalezas, que es lo que llamamos el gold standard, que este comparativo es muy importante que lo tengan presente para el desarrollo metodológico también. Porque si ustedes van a diseñar una solución que declara ser más eficiente o más rápida o menos consumo de energía, siempre va a haber con respecto a qué. No puedo decir consume menos energía, pero ¿qué? ¿Respecto a un refrigerador de menos 80 o respecto a un bicicooler que calienta menos 4? Entonces, claro, ese comparativo es lo que me va a dar el poder decir si yo soy mejor o no a lo que estoy declarando. Para la búsqueda, ¿cierto?, de este estado del arte, ya empezamos a hacer el guiño a la postulación a los fondos de FIDEA, ¿cierto? Pueden utilizar estas matrices de análisis no solamente para las patentes, ¿cierto?,
sino también para poder diferenciarse de productos comerciales, ¿cierto? Que estén, o de normativas, ¿cierto? Reglamentos, estándares, para que esa matriz de entrada de información les permita analizar, hacer idealmente una lluvia de ideas y poder ver el espacio de por dónde tiene que ir mi solución y cuáles serían los atributos que debería cumplir. Y de ahí es donde nace la solución, ¿ya? De todo este proceso posterior de indagación, de observación, de búsqueda hacia afuera, ¿cierto? Es que yo puedo llegar y decir, esto es, este es mi producto, este es mi proceso, mi servicio, modelo, protocolo, ¿cierto? Tiene estas cosas que lo hacen diferente a los demás, va a aliviar este problema que existe porque demora más tiempo o es más efectivo en la captación de radiación solar, etcétera, ¿cierto? Pero tengo que tener muy claro cuáles van a ser estos elementos eventualmente diferenciadores de lo que ya existente. Y que esos elementos diferenciadores, ¿cierto?, puedan aportar beneficio y que sean de valor para su cliente o usuario o etcétera. Es el para quién. Entonces, ¿cierto? La solución, ¿cómo la podríamos decir? Es la respuesta concreta y tangible a un problema o necesidad específica del cliente. Es lo que tu producto, servicio, tu idea o algo hace para resolver esa dificultad. Por darles un ejemplo, ¿cierto? Yo tengo un problema con las rendiciones en impuestos de interno porque no tengo cómo registrar la información. Ese es mi problema. ¿Cuál va a ser una solución? Un software de contabilidad, ¿cierto? Que automatiza el registro de transacciones, genera informe financiero y me permite hacer las declaraciones a tiempo y sin errores al servicio de impuesto interno. Porque, perfecto. Ok, ¿solucionar el problema? Sí, pero tengo un montón de software de contabilidad. ¿Cuántos hay? Uf, un montón, ¿cierto? Y aquí viene lo que nosotros tenemos que poner, ¿no es cierto? Es la ventaja competitiva, ¿cierto? Que es lo que ya empezamos a hablar de la solución, pero como propuesta de valor, que son los elementos diferenciadores a lo ya existente. Es el precio o el valor, es porque tiene una mayor conveniencia, es porque tiene una mejor experiencia, porque tiene algunos atributos, ¿cierto? Entonces, siguiendo el caso del software de contabilidad, ¿cierto? Yo podría decirle que mi propuesta de valor para elegir este software es que nuestro software de contabilidad permite ahorrar hasta un 50% de tiempo en la gestión financiera, minimizando errores y brindando información precisa en tiempo real para tomar mejores decisiones, todo desde una interfaz intuitiva que no requiere conocimientos contables previos. ¿Se fijan la diferencia? Ya no es solamente un software de contabilidad, que eso era la solución, sino que la propuesta de valor son todas estas ventajas que me hacen diferente con respecto a lo ya existente y que es como yo declaro esas ventajas competitivas por sobre el resto. ¿Cuáles son las tres fallas principales en la propuesta de valor o en la solución, cierto? La primera y más clara, no entender las necesidades reales de los clientes o usuarios. ¿Ya? Si yo no entiendo eso, nunca voy a llegar con algo que les sirva. La segunda es que lo que yo desarrolle no tiene un valor significativo, no tiene una diferencia sobre las alternativas. ¿Por qué te elegiría a ti con respecto a lo otro? Muchas veces los proyectos se justifican es que este se desarrolla en la universidad y es más barato, pero por más que se haya desarrollado en la universidad y por más que haya un subsidio de por medio para desarrollar eso, eso va a tener que tener una sustentabilidad en el tiempo. La plataforma, ¿dónde va a quedar? ¿Quién va a pagar los servidores? ¿Quién va a pagar la mantención? ¿Quién va a pagar las actualizaciones? ¿Quién va a pagar el soporte al usuario? Entonces, ya no es solamente que, no, que se hace acá en la universidad o es que va a ser de libre disposición y por eso es gratuito y por eso va a ser más barato que lo otro. No, hay que hacerse esos cuestionamientos para que efectivamente puedan entregar una diferenciación significativa. O también, lo tercero es que proporciona un valor insuficiente para compensar el esfuerzo y el costo de cambiarse a algo distinto, ¿ya? Hay muchas, y eso nos pasa mucho desde la academia, que tenemos soluciones demasiado
tecnológicas y demasiado buenas, ¿ya? Tenemos una eficiencia de diagnóstico en el 95% del patógeno en campo, pero a lo mejor yo no necesito eso tan efectivo porque la persona en el campo tiene que ir, tomar la muestra cada 3 horas, porque así podemos hacer una proyección en tiempo real con una certeza del 95%, pero para esa persona, el ir 3 veces al campo y estar suministrando la información cada 3 horas es demasiado el esfuerzo y yo no necesito esa especificidad. Yo necesito algo más o menos tentativo, como con eso me basta. ¿Ya? Entonces, importante que para estas, digamos, como la base de los proyectos de I+D, que es la identificación del problema y estudio, el cómo yo hago todo el análisis del estado del arte y reviso qué es lo que hay, quiénes son los usuarios, mis actores clave, mis stakeholders, mi mapa de actores, para poder llegar con la solución a través del design thinking, es como el proceso base y que puede generar una buena posición para poder desarrollar un FONDEF IDEA que tenga proyección a futuro. ¿Ok? ¿Dudas, consultas, preguntas hasta aquí? ¿Estamos bien? Vamos a seguir entonces con la segunda parte, que ya es un poquito más la bajada específica a los componentes propios de un FONDEF IDEA. Entonces, lo primero, ¿cierto? Después de la hipótesis de poder establecer el problema-solución, ¿cierto? Es la hipótesis científica y tecnológica. No voy a hablar de los resultados previos porque esos son propios de cada investigación, que es parte del formulario, pero solamente recalcarles que esa información que ustedes dispongan a los evaluadores sea detallada, tenga evidencia, sea referenciada y si no está publicada por ustedes y está publicada por terceros, ¿cierto? Traten de hacer gráficas o traten de extraer esa información clave que al evaluador le permita decir sí, tienen los conceptos básicos para poder desarrollar un prototipo y no les falta nada para poder saltarse desde un TRL2, ¿cierto?, a un TRL3. Y eso no duden en que es por lo menos un 40% de los proyectos se caen porque la evidencia que sustenta el TRL2 no es la adecuada. Y eso también, y no es porque a veces no existe, es porque se proporciona de forma inadecuada dentro del formulario. ¿Ya? Entonces ahí tienen que ser bien estratégicos en entregar la información que el evaluador necesita para poder decir, vamos adelante con esto. Si yo voy a elegir, por ejemplo, una cepa de bacterias, ¿cierto? Que ha tenido ciertos usos en este ámbito y yo lo quiero aplicar para alimentos y voy a desarrollar un producto, yo ya tengo que saber las características de esta cepa. ¿Es tóxica, no es tóxica? ¿Genera algún componente cancerígeno? Tengo que tener un análisis de eso para al menos formular un producto, porque si no, ya estoy en una idea o no tengo el conocimiento básico para tomar la decisión de poder hacer un prototipo con eso. ¿Ya? No sé si me logré explicar, eso espero. Volvamos a la hipótesis científica y tecnológica. Me fui por las ramas, pero no importa. Entonces, la hipótesis bien formulada tiene como función encauzar el trabajo que desea llevar en el proyecto, ¿ya? Y la hipótesis científica y tecnológica tiene que ser validada o refutada en el proceso de ejecución del proyecto. La hipótesis no puede quedar como pendiente de cumplir en una segunda etapa de proyecto. Tiene que estar formulada de forma tal que con los 2 años de proyecto, con el presupuesto y con el plan de trabajo adecuado, yo pueda decir sí o no. ¿Ok? Por lo tanto, obviamente tiene que ser clara y precisa, ¿cierto? Y al ser en el ámbito de la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, considera un riesgo o proceso investigativo implícito.
esta hipótesis, que hay proyectos que solamente establecen una hipótesis científica, hay proyectos que establecen además una hipótesis tecnológica, ¿cierto? Tiene que ser coherente y dar la bajada a los objetivos para poder demostrar o refutar esa hipótesis, ¿cierto? Son los objetivos. Son aquellos puntos de referencia o acciones que van a guiar el desarrollo de la propuesta y van a orientar mis actividades del proyecto y su formulación de los objetivos, ¿cierto? Obviamente tiene que ser coherente con el problema, desafío, oportunidad que yo planteé inicialmente y que propongo avanzar en resolver a través de mi solución. Los objetivos tienen que ser orientadores, claros y precisos, explícitos, sintéticos y totalizadores, ¿cierto? Supeditados a los recursos disponibles, ¿cierto? Yo no voy a poder hacer una validación a gran escala en un montón, por todos los campos de Chile, no, ¿cierto? Validar en escala piloto, en este lugar, en este territorio, con tantas personas. Y ese es un objetivo mesurable o evaluable. Si yo termino mi objetivo y no puedo decir sí o no, lo hice o no lo hice, está mal redactado o está mal desarrollada la metodología. Y siempre, siempre, siempre tiene que haber una coherencia, ¿cierto? Con el problema, solución, resultados, presupuesto y equipo. El objetivo al final es lo que articula ese todo. El problema, solución, los objetivos es claramente lo que voy a hacer y después ya viene la parte, el cómo lo voy a hacer. Pero si yo no tengo estructurado este eje articulador de cómo vinculo eso con lo otro, queda cojo. Y guiarse también por este crónico de objetivos SMART, ¿cierto? No olvidarlo, ¿cierto? Y que cuando ustedes lo estén redactando pueden hacerle las preguntas. ¿Son específicos? ¿Los puedo medir? ¿Son alcanzables? ¿Son realistas con mi equipo, mi presupuesto, con lo que yo protengo hacer? ¿Están ajustados a los tiempos de ejecución del proyecto? Muchas veces no por la época en que parten, por la estacionalidad de ciertos proyectos, por ciertas cosas, digamos. Entonces, por ejemplo, todos aquellos que trabajan en el agro, estos proyectos parten en noviembre, diciembre. Ya se pasó, por ejemplo, la época de floración para muchos estudios que tienen que ver con biopesticidas en época de floración para evitar, por ejemplo, botritis o en la etapa de siembra, ¿cierto? Pero las bases también consideran un año extra de extensión. Entonces, en el proceso, piensen en ese tercer año y cómo esa extensión la van a usar ustedes a su favor para poder adaptarse a las condiciones climáticas y estacionales que requiere su proyecto. Los objetivos, ¿cierto?, se redactan siempre en un verbo en infinitivo, el objetivo o el objeto de estudio sobre el que van a hacer el trabajo, ¿cierto? Y un para qué. Aquí les dejo también una tablita con qué verbos pueden usar dependiendo de las áreas y qué cosas o alcances quieran lograr con cada uno de esos objetivos. Y dentro, si estamos hablando de una aplicación, ¿cierto? Surgen espontáneamente verbos como desarrollar, ¿cierto? Demostrar, preparar, realizar, validar, ¿cierto? Y también en etapas previas, ¿cierto? Eso estamos hablando del objetivo específico último. De alguna manera tengo que validar o demostrar que mi prototipo, que es lo que me piden, hace lo que yo estoy declarando y hace, ¿cierto? Y probablemente en objetivos previos, ¿cierto? Voy a tener que elaborar, diseñar, organizar, crear, comparar, ¿cierto? Etcétera. Una vez ya más o menos delimitados los objetivos, porque recuerden que este es un proceso iterativo, los objetivos que escribo el día de hoy no son los últimos que van a quedar cuando yo postule el proyecto, porque son dinámicos. Una vez que yo tenga el objetivo, voy al desarrollo del plan de trabajo, donde el plan de trabajo, más que hablar de la metodología solamente, ¿cierto? El plan de trabajo es la agrupación de todo y actúa como una hoja de ruta en el proceso donde yo voy a desarrollar y cumplir con los objetivos planteados.
Si no tengo este plan de trabajo, es muy fácil que este proyecto se desvíe y no llegue a buen puerto. Y es una forma de organizar las ideas, actividades, plazos y recursos y responsabilidades también del equipo que yo tengo que conformar o que ya tengo conformado para poder planificar una buena estructura de poder hacer este alcance mínimo, ¿cierto? Que nos piden las bases de desarrollar el prototipo o prueba de concepto y quizás un poquito más allá. Y dentro de ese plan de trabajo que engloba todo esto, ¿cierto? Los formularios nos piden la metodología y desarrollo experimental, donde si hacemos un poquito de repaso, la metodología es la ciencia que aporta un conjunto de métodos, leyes y procedimientos que garantizan la solución de los problemas con un máximo de eficiencia, ¿ya? Entonces, las metodologías de investigación y desarrollo deben corresponder a la naturaleza propia de un proyecto de investigación científica tecnológica y también de desarrollo experimental, y deben poseer todos los componentes apropiados para la comprobación de la hipótesis y el logro del resultado de producción, que es lo que nos pide el formulario. Eso es una buena manera de que ustedes puedan validar si su metodología está adecuadamente escrita o no. Y en ese proceso de escritura de la metodología hay que explicitar cuál va a ser el diseño experimental y fundamentar por qué se propone realizarlo de esa manera. Y si hay supuestos adoptados, incorporarlo. Por ejemplo, mi supuesto es que en el lago Villarrica, ¿cierto? En el sector más cercano a Pucón, eh, yo voy a hacer el proceso de toma muestra porque es la parte donde está más contaminado, ¿cierto? Ese es el supuesto adoptado. ¿Por qué? Porque hay más desagüe, vienen las desembocaduras de los ríos de las pisciculturas que están más arriba, etcétera. Pero el evaluador no tiene por qué saber eso, ¿ya? El evaluador puede decir, oye, pero dice que lo va a hacer en Pucón, pero si el lago es tan grande, ¿por qué no lo hace en la Ribera Norte? ¿O por qué no lo hace en la Ribera Centro? ¿O no lo hace en la Ribera Sur? Porque el evaluador no necesariamente estudia el lago Villarrica o estudia lo mismo que ustedes. Entonces es cómo se van blindando a que todas esas dudas que vayan surgiendo por el revisor, ustedes la van delimitando. No les dejen espacio a que se pregunte, ¿y por qué hizo esto? ¿Y por qué le faltó esto? ¿Y cómo calculó el N? ¿Y dónde está su universo muestral? ¿Y dónde están sus controles? ¿Y por qué no tiene controles positivos? ¿Y por qué no tiene controles negativos? ¿Y por qué el N es tan bajo? ¿Por qué? Todas esas cosas ustedes fundamenten, aunque sean a veces obvios, pero es la forma que el evaluador tiene de decir, este postulante sabe lo que hace y ha tomado buenas decisiones, y con esas decisiones yo tengo menos riesgo de poder desarrollar el prototipo que me propone hacer, ¿ya? Y es importante, ¿cierto?, que la otra parte es que ustedes en estas actividades metodológicas puedan declarar y explicitar en cuáles de estas actividades están incorporados y van a co-desarrollar con las asociadas y las colaboradoras. Esto ya no es un deseable, esto es algo que se está evaluando en los FONDEF, porque para ellos la pregunta es, ¿para qué tanto esfuerzo de las cartas, de la asociación y cosas así, si al final, durante los 30 años de este programa, la tasa de transferencia tecnológica es muy insignificante, la tasa de propiedad intelectual es muy pequeña, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay este vínculo de trabajo inicial con los actores clave, ¿cierto? Que los vayan guiando, que los vayan aconsejando, que vayan desarrollando conjuntamente esta solución. Y lo que hemos visto es que la clave de los proyectos que efectivamente terminan en transferencia tecnológica es la inclusión de los asociados y colaboradores en los procesos de desarrollo experimental. Validaciones tempranas, trabajo continuo, ¿cierto? Reuniones mensuales, etcétera, etcétera.
ese vínculo no es solamente para poder decir, tengo un trabajo de investigación aplicada o estoy en un proyecto de innovación, sino que efectivamente se pueda cumplir. Ya más en detalle, ¿cierto? Como un poquito de recalcando esos eh, declaraciones, ¿cierto? De cómo ustedes van a desarrollar el proyecto, declarar si es un estudio longitudinal, transversal, eh, retrospectivo, prospectivo, analítico, ¿cierto? Que solamente va a ser cualitativo o cuantitativo, ¿cierto? Hablábamos del universo, ¿cierto? El universo muestral y el cálculo del n suficiente, cómo van a ser esos análisis estadísticos también, ¿cierto? Porque yo puedo colectar mucha data, ¿cierto? Y tener un mar de cosas, pero si yo no sé cómo analizarlo y no tengo pensado cómo hacerlo, me puedo perder en eso y llegar a resultados no adecuados. Y el problema está en que yo si tengo un mal diseño experimental, después no puedo volver atrás, ¿ya? Entonces, por eso a veces se castiga tanto los proyectos cuando tienen mala metodología, porque se sabe que no van a llegar a buen puerto. Y finalmente, esta metodología, ¿cierto?, tiene que responder la hipótesis y permitir cumplir los objetivos. El principio de la coherencia tiene que estar establecido en todo el transcurso de formulación del proyecto. Y esta metodología, ¿cierto?, tiene que cumplir los objetivos y también permitirme cumplir los resultados comprometidos, que hay una sección grande, con un montón de tablas, con un montón de preguntas de los resultados que se piden llegar en estos FONDEF-IDEA, pero de todo eso lo principal es lo que se llama el resultado tecnológico, que son los prototipos, que son estas eh, eh, formas incipientes de poder probar mi producto, mi tecnología, mi método, ¿cierto? Y que estos prototipos deben lograr un avance en la madurez tecnológica respecto a la situación inicial del proyecto. Si yo partí con un TRL2, al menos tengo que llegar con un TRL3, ¿cierto? Y dependiendo de del tipo de proyecto, ¿cierto? Un proyecto de desarrollo en áreas ingenieriles, digitales, ¿cierto? Son de más rápido avance, ellos pueden llegar fácilmente a un TRL4 o 5, a diferencia de los proyectos de las ciencias biológicas que el salto de un TRL2 a un TRL3 en 2 años puede ser suficiente. Todo va a depender de cómo se estructure el proyecto. Se pide entonces un resultado tecnológico donde van a tener que definir hitos, uno por cada 12 meses, para verificar el avance periódico en el desarrollo o los resultados propuestos. Que los hitos se entienden como logros intermedios en el proceso. Y la carta Gantt es un formato establecido que ellos entregan, ¿cierto? Donde se pide entregar objetivo, actividad, resultado, hitos intermedios y quiénes van a ser los responsables de lograr ese cumplimiento dentro del equipo del proyecto. Y así es como podemos cumplir, ¿cierto? La primera parte y la sección más importante de una postulación a la convocatoria FONDEF-IDEA I+D, que corresponde al contenido científico y tecnológico y mecanismos de colaboración. Fíjense el nombre que tiene ahora. Hace 3, 4 años atrás era solamente contenido científico y tecnológico. Ahora el capítulo además dice mecanismos de colaboración. Si ya le cambiaron el título, hagan, tómenle el peso a eso. Es porque le están poniendo el acento a cómo se hace esta integración con los actores externos para desarrollar la solución. A continuación, voy a hacer una pequeña pincelada de lo que es el capítulo 2, ¿cierto? Que es estrategia de desarrollo y de transferencia tecnológica y estimación del impacto económico y social, que también cambió nombre, ¿ya? Antes se llamaba impacto económico social.
Ahora hablamos de estrategia. Cuando hablamos de estrategia es el cómo. ¿Cómo creo yo que debería hacer todo esto? No solamente decir el impacto, voy a aumentar las ventas, voy a mejorar esto, voy a mejorar lo otro, sino que es indagar en el cómo, ¿ya? Y a veces estas pequeñas lecturas no nos damos el trabajo de hacerlo, pero sí son indicativos de por qué tenemos que pensar más en la estrategia, porque en la medida que yo pienso en la estrategia, que son una hoja de ruta, algo más completo, algo más detallado, puedo volver atrás y puedo rediseñar la idea, puedo rediseñar el prototipo, porque me encuentro con piedras de tope para seguir avanzando en las etapas futuras y posteriores del proyecto. ¿Qué es lo que piden en forma general en esta sección, cierto? Se debe realizar una clara identificación del desarrollo tecnológico en la forma de producto, proceso, servicio final, que se derivará de los resultados del proyecto. Es decir, que no es lo que yo voy a obtener simplemente en el proyecto, sino que es cómo yo me imagino, ¿no? Y proyecto que en el futuro que esto va a ser, donde ustedes van a tener que declarar los atributos diferenciadores respecto a las alternativas disponibles que la hacen más competitiva, indicando y justificando claramente si la novedad es a nivel nacional o internacional. Sumado a lo anterior, deberá identificar a caracterizar el destinatario o población o mercado objetivo. Ya, volvemos a los vectores clave que yo se los mencioné arriba, porque es importante y al final es todo un proceso circular. No es un proceso lineal. No es que yo tengo que escribir el capítulo 1 y después me pongo a pensar en el capítulo 2. No, es casi como todo en simultáneo donde yo voy poniendo distintos acentos a ciertas secciones que me van preguntando. ¿Por qué? Porque en esta parte, ¿cierto? Me piden un poquito profundizar en la relevancia y el potencial impacto para la población o mercado objetivo. Y esto es una parte nueva que empezó el año pasado y que nosotros como Dirección de Innovación también estamos para ayudarlos a conceptualizar, que es el impacto en términos económicos, sociales, ambientales y territoriales, dependiendo del objetivo y alcance del proyecto que derivará del producto, proceso y servicio final. O sea, ya no solamente nos piden el producto, la mirada desde el producto muy general, sino que también, ¿y para qué en su territorio? ¿A qué actores va a convocar? ¿Cuál sería el beneficio? ¿Ya? Entonces, esa proyección también, como son proyecciones, tienen que estar. No necesariamente tienen que ser las adecuadas y probablemente en un 90% van a cambiar si es que se llegaran a realizar. Pero sí o sí tienen que estar contenidas en el cómo yo voy a presentar la propuesta. Y finalmente, en esta sección, ¿cierto? Se solicita describir la estrategia y las actividades necesarias para completar el desarrollo de la solución, considerando que se requerirán etapas futuras para completar el proceso de I+D posterior al término del proyecto, identificando el rol de las entidades asociadas y de otros socios relevantes en este proceso futuro de continuar desarrollando la tecnología. O sea, no es que solamente voy a tener que ya construir un FONDEF y llego a un TRL2, o sea, perdón, a un TRL3, TRL4. Y ahí después, para llegar al TRL9, ¿cuánto tiempo? ¿Cuáles van a ser las etapas clave? ¿Con quién va a tener que asociarse? ¿Cuáles son las normativas regulatorias que va a tener que ir cumpliendo? Y en esa línea de tiempo, como estrategias y etapas futuras, tienen que proyectarse, ahí también nosotros los podemos ir ayudando. Si no se maneja mucho de la escala TRL, no importa, spoiler, viene otra charla como esta la próxima semana, donde les va a quedar clarito, clarito cómo poder clasificar sus desarrollos en esta escala TRL. Y finalmente, ya tenemos la última sección, que es de capacidades científicas, tecnológicas y de gestión. ¿Ya? Antes se llamaba como
formulación de capacidades o equipo o algo así. Ahora no solamente es el equipo científico, sino que es el equipo de acompañamiento clave, en particular de estas unidades institucionales, como solo son la Dirección de Innovación, porque nosotros somos quienes sabemos los procesos de protección, las estrategias de generar un plan de validación, ¿cierto? De proyección al mercado o cómo poder vincularse con los actores clave, las estrategias de llegada con esos actores clave, ¿ya? Y es distinto llegar un investigador, oye, yo soy Romina Cataldo y vengo a presentarte esto, a que llegue la institución, ¿cierto? Formalmente como equipo, apoyado de otras capacidades que van a mejorar el proyecto y van a hacer que efectivamente esta transición desde la investigación básica a la aplicada como línea de trabajo pueda continuar desarrollándose y no quede solamente en el Fondef IDEA como primera etapa, sino que después pueda ser un IT, o quizás puedan ser dos IT, o quizás ya empecemos a pensar en un contrato tecnológico, si la empresa está interesada, etc. Y en esta parte, ¿cierto?, de capacidades científicas, tecnológicas y de gestión, ¿cierto?, está la planilla de costos, cuáles son los roles y capacidades del equipo, las horas, ¿cierto? Es súper importante cuántas horas comprometen estas personas y que tienen que ir en relación a las actividades del proyecto, ¿ya? Y en cuántos, y el tiempo que esas personas van a participar del proyecto, ¿ya? Entonces ahí siempre la recomendación es que las decisiones se toman en pos de ejecutar de buena forma el proyecto y en no de trabajar con los colegas que normalmente se trabajan o con el equipo de mi entorno que tengo más cercano, ¿cierto? Porque son los que siempre postulo proyectos, si es que no complementan de buena forma esas capacidades requeridas. Y la clave, a mi juicio, ¿cierto? Si queremos hacer desarrollo de productos, innovación, ¿cierto? Es la interdisciplinariedad, la visión de distintas disciplinas para poder generar nuevo conocimiento en pro de este nuevo desarrollo, es parte de lo que hemos visto como de poder generar iniciativas que efectivamente tengan éxito. Y para ir terminando, estamos, nos quedan unos minutitos, ¿cierto? Les voy a dejar, no voy a entrar en detalle, ¿cierto? ¿Cómo son los formularios de evaluación de la idea I+D? Porque una cosa es la formulación, lo que me piden que yo escriba, pero también es poder mirar qué es lo que miran los evaluadores cuando le piden revisar mi proyecto. Obviamente podemos entramparnos en que no, que los evaluadores son malos, que no entienden los proyectos, que no hicieron lo que tenían que hacer. Sí, ya estamos en el caso ideal, donde se supone que se hace lo que se tiene que hacer. ¿Ya? En el capítulo 1, ¿cierto? Yo destaqué en rojito qué cosas se piden en cada una de las preguntas, donde la primera, ¿cierto? La relevancia, problema, oportunidad, antecedentes, que respalden el problema. ¿Ya? En la segunda pregunta sobre la solución, la diferencia de soluciones existentes, viabilidad y el grado de innovación. En la tercera pregunta, ya es bastante extendida con respecto a lo que en el formulario se pide, ¿cierto? Esto es con respecto a los resultados previos. Y si se fijan, ¿cierto? Les piden al evaluador que, de acuerdo a los resultados tecnológicos comprometidos, evalúe si el desarrollo alcanzará un salto respecto a los resultados previos presentados, mencionando si sus atributos representan claras ventajas competitivas, si las mejorará, si va a agregar o algún otro, y si una vez finalizado el proyecto se acorta la brecha para la transferencia y aplicabilidad futura de los resultados como solución del problema planteado. Considere cómo el resultado de colaboración, que en el fondo es esta asociatividad con actores clave, aportan a este fin. Fíjense todo lo que se pide revisar
bajo la evaluación de estos resultados previos, que no es menor. Siempre lo miramos como solamente técnico, pero aquí hay una lectura un poquito más allá que es importante tener presente. Sigamos con el capítulo 1, ¿cierto? Nuevamente, colaboradores aparece en la pregunta número 5 que tiene que ver con la metodología, ¿ya? O sea, esas cosas que están un poquito escondidas nos hacen la diferencia de poder decir o poder al evaluador y al comité de evaluación pensar si el proyecto puede llegar a término, a buen puerto o no a futuro. En la segunda parte, ¿cierto? Volvemos de nuevo a hacer mención beneficiario final, ¿cierto? Lo tienen identificado, saben cuál es los segmentos de mercado, etcétera. Y en la tercera pregunta, también cómo va a ser la estrategia de vinculación con los colaboradores, cómo ellos se van a integrar al modelo de desarrollo o de masificación o al modelo de negocio, ¿cierto? Y hacer este análisis cruzado, ¿ya? Que no sean colaboradores o asociados simplemente para poder postular proyectos, sino que efectivamente tengan un rol, que efectivamente puedan hacer un aporte y que hagan la diferencia en poder tener una iniciativa o no que tenga factibilidad de terminar en un producto comercial. Y finalmente, en el capítulo 3, que es de capacidades científicas, tecnológicas y de gestión, ¿cierto? La planilla de costos, hay ciertos tips, ¿cierto? Que es importante seguir, de cómo se establecen las actividades, ¿cierto? Los viajes siempre declarados, para dónde, con quién, no viajen a congresos, ¿ya? Siempre dicen, estos son proyectos de investigación aplicada. Está bien, puede ser un congreso, pero que sea un congreso muy pertinente a lo que ustedes están desarrollando porque es una tecnología avanzada y necesitan obtener ese conocimiento para esa tecnología avanzada, ¿ya? No a, no a un congreso de biología celular y molecular, ¿cierto? Muy academicista. Tengan cuidado con eso porque eso también lo están evaluando y recibimos ciertas evaluaciones más negativas por eso. Y después, bueno, ahí el análisis del equipo propuesto, ¿cierto? Hay hartos detalles, lo que se viene ahora, la paridad, si es que no son equipos pares, cómo pretenden subsanarlo, ¿cierto? Están todos los expertos necesarios en las distintas áreas de las actividades del proyecto y si las responsabilidades están correctamente asignadas. Así que eso. Muchas gracias a todos. Voy a dejar de compartir. Y no sé si alguien tenga consultas o preguntas. Súper, yo, Romy, te quiero interrumpir aquí un momento para aclarar algunos puntos que han salido en el chat. Em, Súper, por ejemplo, nos están haciendo la pregunta si el concurso abrió oficialmente porque lo están buscando en la URL, etcétera. Ya, actualmente el concurso no se encuentra abierto, según el calendario ANID, tiene que abrir dentro del mes de julio, así que debiese estar abriendo dentro de los próximos días y todo lo que se basó en esta charla también está fundamentado basado en la convocatoria en el FONDEF IDEA y más de 2025, mientras estamos ahora a la espera de que abra la versión de este año, que es el IDEA y más de 2026. También preguntaron por la presentación y nosotros se las enviaremos a todos los participantes a sus correos electrónicos para que puedan contar con ella y utilizarla durante sus formulaciones de proyectos. Y aquí, Romy, te quiero molestar con algunas preguntas que han hecho. En primer lugar, Felipe Galvez nos pregunta, hola, si nos podrían dar tips para poder acercarnos a nuestros potenciales clientes o poder entenderlos. No sé si nos puede ayudar, Romy, con unas orientaciones. Está silenciada, está silenciada. ya. Hay ciertas herramientas de innovación o ejercicios que se piden hacer, por ejemplo, ir a entrevistarse directamente, ¿ya? Y la entrevista desde la escucha activa. No desde yo soy la investigadora, mira qué tal, estoy haciendo esto y quiero hacer esto y mi idea es esto, ¿te parece? Sí, ¿no? Entonces, en general la gente dice, chuta, ya, sí, me parece bien. No, no ir con esa idea de solución, ¿cierto? Con estos actores, sino que ir como con esta escucha activa, me gustaría hacer esto, quiero entender
cómo lo hacen ustedes, qué les gustaría, cuál es su problema mayor, qué espacio de colaboración hay. Entonces, es en esa entrevista un 90% de escucha y el 10% de todo lo que ustedes pueden hablar. Después, todo ese material, ¿cierto? Poder establecerlo en unos formatos de mapas de empatía, ¿cierto? O poder hacer estos canvas, ¿cierto? De poder alinear desde el usuario, ¿cierto? Cuáles son sus dolores, cuáles son las cosas que le hacen felices, cuáles son mayores problemas y poder alinearlos con esta idea de solución que si quieren también yo les puedo facilitar estas herramientas, pero les diría que entrevistarse es lo mejor porque también es una forma de poder ir sumando eventuales asociados para poder desarrollar el proyecto. Súper. Y una segunda y última Uh -huh. pregunta que hay en el chat de Bárbara Burgos dice, hola, dejo abierta la pregunta respecto a la verificación de patentes. ¿Eso lo ven ustedes después de que envía el perfil? ¿En qué podemos apoyar? Mira, nosotros podemos hacer una revisión general de patentes, ¿cierto? Para el proceso de postulación y también ahí nos apoyamos con la coordinación de transferencia tecnológica. Obviamente va a depender de la demanda de los proyectos y por eso nosotros en la Universidad de la Frontera iniciamos tempranamente el proceso de envío de perfiles y que si los envían a tiempo, nos va a dar tiempo, valga la redundancia, de poder hacer esos análisis más y cumplir esos análisis. Ya si el perfil nos llega a principios de agosto o algo así, es muy difícil que podamos apoyarlo en hacer específicamente esa vigilancia tecnológica detallada, el poder hacer esa reflexión de patentes y el poder hacer un análisis más cruzado, ¿cierto? Con las distintas capacidades que tenemos en el equipo nuestro, ¿ya? Nosotros habemos ingenieros, habemos expertos en ingeniería química, en ingeniería en alimentos, civil biomédica, bioquímicos, biotecnólogos, mecánicos, ¿ya? Entonces, cada uno de nosotros y esa interdisciplinaridad aporta a poder visibilizar y mejorar las distintas propuestas. Súper. Eso más que nada las preguntas del chat. No sé si habrá alguna otra pregunta, alguien que quiera habilitar el micrófono, hacer una pregunta en específico. Ahí dejamos abierta la instancia. Dice, ¿existe una bolsa de empresa en la cual existe un camino recorrido para hacer el NOXO? Sí, tenemos algunas empresas, pero todo va a depender del tipo de proyecto, ¿ya? Entonces, hay empresas que nosotros tenemos MOU de colaboración que sí están ávidas de ciertos tipos de desarrollo, pero no es para cualquier desarrollo, ¿ya? Es para lo que ellos necesitan y quieren. Ejemplo, tenemos AgroSuper, ¿cierto? Creo que también tenemos Rosen, Ayúdame Boris, Fairpack, hemos tenido buenas relaciones. Mm, con Masa también tenemos relaciones cercanas donde podemos validar tempranamente como esas ideas, ¿ya? Pero no es en cualquier área ni en cualquier cosa. Para lo otro tenemos que buscarlo, ¿ya? Y hacer el proceso eh, de búsqueda y acompañamiento en estas entrevistas previas. Súper, sí, como complemento, si bien pueden ser más las empresas con las que tenemos quizás relaciones previas, para eso también es la idea del perfil, que ustedes nos vayan diciendo si cuentan con alguna empresa con la que ya tienen algún grado de cercanía y si no, para nosotros también ayudarlos y disponibilizar en el caso que podamos, siempre lo intentamos, ver esta primera instancia, este primer acercamiento con la institución asociada, puede ser pública, privada, etc. Otra pregunta que aquí sumó Mariela. Hola a todos. ¿Cuándo es la fecha para el envío del perfil? La fecha del envío del perfil se cumple mañana, viernes, ¿cierto? 18, debido a lo agotado que es el tiempo para poder después formular los proyectos y después nosotros nuestro acompañamiento que llevamos. Pero no se compliquen con el perfil. Es un perfil que la idea es que no les quite mucho tiempo, que le den bajada más que nada a la idea que pueden tener aún quizás todavía en nada escrito, que sea una ayuda para nosotros después poder asesorarlo. Si bien el tiempo se cumple mañana, la idea es que no les quite mucho tiempo, así que adelante, atreverse nomás a escribir y enviar el perfil y después vamos en el camino ayudándolos, reforzándolos, etcétera.
Eso por Ujú. nuestra parte. No sé si hay más consultas. Quizás terminar también aprovechando que ojalá hayan em, académicos también de Magallanes y de la Universidad de los Lagos que nosotros también apoyamos en hacer esta complementariedad de capacidades, que a veces en cada institución tiene un fuerte o cierto expertise que se complementa con otra universidad. Y ahí nos ponemos en contacto con un perfil de investigador, de capacidad, etcétera, y que ustedes se entrevisten y puedan ver la posibilidad de trabajo conjunto. ¿Ya? La idea es siempre sumar y colaborar y ya hemos visto experiencias interesantes con algunas universidades de Santiago con las cuales hemos tenido contacto y armar equipos y complementariedad de capacidades siempre, siempre es beneficioso para nuestras instituciones. Y una visión externa aún mejor. Eso por mi parte, muy agradecida. La próxima semana estaremos con Sergio, ¿cierto? Eh, Correcto, el próximo jueves a la misma horario, en Jueves. el mismo link, en el mismo canal, viene una charla que también es importante para que entiendan quizás en el estado en que se encuentran y hasta dónde pueden llegar, ¿cierto? Quizás por un proyecto Fondev que es el tema de la escala de los TRL. Es una charla bien lúdica, quizás más participativa, pero la idea es que puedan asistir. Súper. Un gusto y que tengan muy buena tarde. No, muchas gracias. Nos vemos, chao.